Buenas tardes, Nayelis. Bien. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar la clase por el hola, por el hecho de que la universidad ha solicitado que la clase no se extienda demasiado, salvo que ustedes estén de acuerdo y poder cubrir el mayor tiempo posible. Incluso ayer que tuve otra conexión, también hay algunos problemas, como siempre ustedes saben, o si no es de la misma conexión, también es con la luz y bueno, otra serie de cosas, así que he preferido pues comenzar. Buenas tardes, Nessa, ¿cómo está? Ana Gabriela, saludos. Gusto en verlas nuevamente. Muy bien, muy bien. Lamento no haber podido atenderlas antes. Eh, pues como había explicado, estaba de viaje. El viaje se extendió más del tiempo debido. No es lo común, pero sucedió y pues como era, en parte era de paseo, pero la mayor parte era de trabajo, entonces pues se me complicaba lo de las comunicaciones porque además estaba a 7 horas de diferencia, así que era muy complicado también hacer horarios, hacer meet en ese horario, ¿no? El trabajo era sobre de psicología forense, que es importante también que hagamos esa parte. Bueno, ya estoy grabando, las grabaciones no me están saliendo muy bien, solamente me estoy escuchando la mayor parte de las veces yo, parece que hay un problema con el micrófono, pero no lo he podido resolver. Pero bueno, lo que importa es que quede de todas maneras allí lo que se conversa aquí en clase, pero eso no significa que ustedes definitivamente no hagan consultas y preguntas, que es lo que importa. Estamos en una materia que implica un poquito más de esfuerzo para saber realmente lo que hace un psicólogo, básicamente, y tiene una combinación con la materia de psicología clínica. La psicología clínica de por sí, su especialidad es decir lo que una de las fases que el psicólogo tiene, además de poder ser escolar, forense, etcétera, la fase de clínica. Y dentro de la clínica se habla de la psicoterapia, es decir, de hacer directamente ya algún tipo de terapia psicológica reconocida, eh, y digo reconocida porque hoy en día también hay un montón de pseudociencias por allí que se han querido abrogar el derecho de dar terapia y eso es muy peligroso. Es peligroso porque son pseudociencias que no han sido suficientemente comprobadas científicamente para ser aplicadas a las personas. Por ejemplo, acabo de ver en el Twitter, acabo de ver una persona que decía que estaba muy contenta con las constelaciones. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar sobre la eh, teoría o pues realmente no es una teoría, sobre la idea de las constelaciones familiares? A ver, los escucho. Sí, esa es, sí es de la astrología, las famosas constelaciones estelares que tienen que ver, entre comillas, con la fecha de nacimiento que bueno, ya está refutada científicamente el horóscopo porque existen muchísimas constelaciones, no solamente las famosas de estas Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, eh, hay muchísimas, así que la verdad que es un absurdo, ¿no? Cuando uno ya sabe un poco más sobre el universo, ya ahí se desfasa todo, ¿no? Pero hay una que tiene que ver a sí mismo parecida con la palabra constelaciones, pero en este caso hablan de constelaciones familiares. Seguro no han oído hablar de ellas, es bastante común ahora en los famosos coach. Bien, en estas constelaciones ellos hablan, tiene, tiene, tiene una raíz que tiene que ver con Freud, claro que sí,
porque habla de que nosotros traemos desde toda nuestra familia, traemos alguna serie de cosas que efectivamente no estamos conociendo y que por eso o estamos desconociendo en nuestro inconsciente y que eso es lo que estamos reflejando en nuestra vida. Eh, ¿Por qué digo que es un poquito freudiano? Porque ustedes saben que Freud trabajaba lo que era el pasado, los traumas, lo que habías vivido. Más bien él se concentraba en el trauma, porque realmente Freud no se concentró en todo lo bueno que también pudiste haber vivido de niño. Él se concentraba era en las cosas negativas que pudiste vivir y que te hicieron tener traumas. Las constelaciones tienen un algo parecido, pero se refieren a que nosotros heredamos, así como hablan del Aries, Cáncer, Leo, de que si tú eres Aries eres de esta manera y si eres Leo de esta manera. En las constelaciones hablan de que efectivamente si tú tuviste una abuela tal, con ciertas características, tú posiblemente seas parte de lo que esa abuela no terminó de hacer en este mundo, y etcétera, ¿no? Entonces, y hacen terapia o tratan de hacer terapias tipo coach con la persona para que se deshaga de esas supuestas eh, constelaciones que tiene alrededor. Entonces, ¿por qué la menciono? Porque terapéuticamente hablando, cuando nosotros vamos a tratar a una persona que tiene un problema, que tiene un trauma, pues definitivamente por allí no podríamos ayudarla. Quizás hasta complicarle un poco más la vida a esa persona o eh, estaríamos tal vez creando más traumas o más complicaciones. Pero bueno, el que no tiene ni idoneidad para ejercer como clínico o como psicoterapeuta y el que no tiene ni siquiera un código de ética de dónde regirse, no le interesa lo que le pueda hacer a su paciente. Nosotros sí. El psicólogo se rige por un código de ética y tiene una idoneidad que no le permite hacer cosas que puedan afectar a su paciente. En todo caso, hasta tendría que mandarlo con otro colega si siente que lo que está haciendo uno pudiera afectar a las personas. Entonces, por eso de allí surgen todas estas terapias que ustedes ya han podido apreciar dentro del Classroom, los temas que hemos estado presentando y que como siempre, pues ya ustedes me conocen que ahí está todas las clases de todo el curso, de los 4 módulos, y que usted puede ir trabajando, revisando, viendo, aprendiendo y haciendo preguntas, que es lo que tenemos que hacer para poder aprender. Y ahí están estas terapias que sí son conocidas, incluyendo el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis todavía está siendo considerada una, eh, una pseudoterapia. Lastimosamente, aunque hay eh, bastantes investigadores que aprueban al psicoanalista en cierta manera, pero yo entiendo cuál es la razón de considerar la pseudociencia y es por el hecho de que se concentra en el trauma y además más bien se concentra en que la persona hable y no en técnicas propiamente dicho para ayudar a la persona. Entonces es un intercambio nada más con el terapeuta interpreta lo que dice la persona y bla, bla, bla. A diferencia, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, que tiene reglas, que está probada científicamente, que te manda a hacer una serie de cosas, de instrucciones, etcétera, para que tú las sigas en relación a la problemática que tú puedas estar presentando. Pero el tema también con el cognitivo conductual es que no lo podemos aplicar a todo el mundo tampoco. Eso es algo que el psicólogo tuvo que aprender a lo largo de la historia de la psicología, porque al principio siempre se decía que el psicólogo debía tener una posición filosófica o una posición terapéutica, debía ser cognitivo o psicoanalista y ya. La verdad que eso es peligroso, porque si yo soy solo psicoanalista y la persona necesita otro tipo de ayuda, entonces yo no la voy a ayudar. Tendría que mandarla con otra persona, pero generalmente no es así. El psicoterapeuta es psicoanalítico que se queda con el paciente aún a pesar de que probablemente no lo esté ayudando. Y un cognitivo-conductual también se ha convencido de que la terapia cognitivo-conductual es tan buena
que puede servir para todos los casos, cualquier caso, y tampoco es cierto. Por supuesto que esto entonces nos lleva a que nosotros vamos a tener que aprender muchísimo sobre todas las terapias, sobre todas las que son científicas, que han sido probadas, de esas existen bastantes en el mundo, y que realmente se ajusten, sirvan, funcionen para nuestro paciente y no lo que se nos ocurra. Por eso es que no podemos ser terapeutas, inmediatamente nos convertimos en psicólogos, es decir, apenas nos dan el título de psicólogo, porque un psicólogo general todavía le falta bastante para poder hacer una intervención terapéutica. Probablemente pueda dar algún consejo, atender de manera general, por ejemplo, para el área educativa, para incluso para la clínica, para la forense, pero superficial, pero para poder atender psicoterapéuticamente a alguien que tiene un problema psicológico y que requiere un tratamiento, unas fases, todos debemos tener mínimo la maestría en clínica. O algunos han hecho maestrías en psicoterapia, que hay varias. Que es por ejemplo, la UDELAS tiene una maestría en psicoterapia integrativa, o se llama psicología clínica y psicoterapia integrativa, es decir, integra diversos tipos de terapia. Esa es una de las, digamos, de las mejores que tenemos en Panamá, porque al menos, como a diferencia de la USMA, que es totalmente clínica y al principio era psicoanalítica y ahora es cognitivo-conductual, nada más. UDELAS, viendo que esto pudiera ser contraproducente para el paciente, pues crea esta maestría que es una maestría integrativa. Y vemos que todos los años entra mucha gente a estudiar esta maestría y me parece muy bien, porque mientras más personas estén claros en que la terapia requiere es qué es lo que necesita mi paciente y no lo que yo quiero o yo me sé terapéuticamente hacer, o sea, lo que yo aprendí, sino lo que mi paciente realmente necesita, entonces sí estaremos haciendo una buena psicología. ¿Hasta allí alguna pregunta? A ver, jóvenes, dígame, Nessa. Así es, Nessa. Gracias por decir esto, porque es la ciencia. Recuerden que psicología es una ciencia. Ya está probada dentro del método científico. Es una ciencia que está dentro de las ciencias, en este caso, no de las duras, que son química, física, biología, ya voy Carmen, sino está ubicada dentro de lo que llamamos las ciencias sociales, ciencias que están estudiando el comportamiento humano dentro de un medio social, una cultura, pero además de estudiar ese medio social o esa persona en su medio social, además requiere una expertise, una habilidad, como bien lo apunta Nessa, para saber realmente cómo ayudar a otra persona. Y la verdad que la licenciatura no nos da, aún con una malla como la que tiene Udelas, porque la malla de Udelas es muy práctica.
Usted practica desde primer año hasta que se gradúa. A diferencia, igual que el de la UMA, a diferencia de la de la Nacional y la de otras universidades donde es al final que se practica un poco más. UDELAS tiene un enfoque más práctico y hace que de alguna manera usted esté un poco más capacitado para entender lo que pasa allá afuera porque usted desde temprano lo observa, después, después de observar usted participa, después interviene y finalmente usted puede ser un creador. Así que la maestría de algún, perdón, la licenciatura de alguna manera es un poco mejor. Sin embargo, aún ahí me atrevo a decir, con toda honestidad, no tenemos toda la expertise para entrar a resolver traumas de las personas. Y por eso es que ahora sí, cuando yo me gradué, no, ¿ah? Todos tuvimos que trabajar con lo que teníamos con las uñas, pero precisamente para eso es el progreso humano, ¿no? Que entonces se crearon las maestrías y las primeras que se hicieron en Panamá fueron las clínicas, obviamente. Fue la primera para que el psicólogo tuviera ya un entrenamiento en cómo se aborda a una persona en un proceso terapéutico. Es bien importante que lo tengamos claro. Aquí en esta materia y en clínica, uno va a tener bastante de esa parte. Y podrá, por ejemplo, trabajar en una escuela para hacer evaluaciones psicológicas y probablemente hacer algunas intervenciones. Podrá incluso también hacerlo más o menos clínicamente, sin ser clínicos, con algunos tipos de problemas que quizás se puedan resolver con algunas de las terapias que vamos a conocer aquí, probablemente. Pero cuando usted tenga que trabajar intensamente con un trauma psicológico profundo, es necesario, ético sobre todo, que usted lo atienda si usted tiene una maestría en clínica y o lo envíe con un profesional que la tenga. Porque es lo mismo que acabamos de decir al principio con el tema de las pseudociencias, con esto de las constelaciones familiares u otras más, porque hasta el mismo psicoanálisis está considerado un poco pseudociencia, y así sucesivamente otras que son hasta peores, en donde probablemente si estamos hablando de que esas cosas no se las debemos aplicar a una persona, pero solo un buen psicólogo ético sabe que no lo puede hacer. Porque aquí vemos a un montón de gente que se llaman coach o que se hacen llamar coach. Esta mañana yo escuchaba a uno en la radio que él estaba dando instrucciones terapéuticas y todo eso. Y yo decía, esto es increíble, pero como es la radio y es libre expresión, pues difícilmente los pueden parar. Pero eh, además son cosas que está diciendo en general. Terapéuticamente hablando, terapéuticamente hablando, a la persona, tenerla en clase, perdón, en un salón clínico, en un área clínica, para vertirle una serie de métodos, técnicas para que deje de actuar de alguna manera o sacarle un trauma, eso requiere de una responsabilidad enorme. Estamos con otro individuo, otro ser humano, igual que nosotros, que merece todo el respeto del mundo y que en ningún momento nosotros somos superiores a esa persona, que era un poco lo que se le criticaba a Freud, porque Freud siempre se consideró el terapeuta todopoderoso superior sobre el paciente, que ahí es donde Roger en Estados Unidos dice el paciente es un cliente, porque ya no es alguien que no participa, es alguien que sí participa dentro de su proceso terapéutico. Y esa es una de las razones por la que se sigue considerando al psicoanálisis como pseudociencia, porque no atiende el hecho de que la persona
no es un objeto, ni soy yo acá el todopoderoso terapeuta que mágicamente porque la persona hable yo le voy a quitar el trauma o porque lo descubra, porque esa fue una de las razones por las cuales de alguna manera tuvo algo de éxito el psicoanálisis, porque la persona descubría de dónde venía probablemente su trauma y mágicamente en algún momento, como lo entendía, digamos que lo abandonaba o lograba entenderlo. Pero nos dimos cuenta de que no todos los traumas le pasaba lo mismo. Hay traumas que aunque yo sepa que me los causó un abuso sexual o me los causó otras cosas siendo niña, eso no necesariamente se iba. Por ejemplo, el abuso sexual es uno de los que casi nunca se van. Básicamente viven contigo el resto de tu vida. Entonces, el cognitivo conductual es una de esas terapias que trata de ayudar a la persona abusada sexualmente, primero que entienda, obviamente, casi terapéuticamente hablando, freudianamente, de que entienda de dónde viene. Muchas veces la persona sí sabe de dónde viene, para entonces hacerle una serie de técnicas que puedan ayudarla a paliar el dolor que siente cuando lo recuerda o a no tener ansiedad, estados de pánico, aunque pierda, por ejemplo, la noción de la realidad porque está tan golpeado emocionalmente, o, o incluso que borre de su mente el trauma, pero que permanezca allí de todas maneras, de alguna manera, y pasen cosas como o se vuelva la persona también un abusador, o le rehuya a vivir una vida un poco más funcional porque le tiene temor a las relaciones afectivas, por ejemplo. Entonces, este tema es muy serio, porque entonces estamos hablando de un ser que necesita de alguna manera salir de ese trauma. Entonces hay que aprender realmente bien una técnica o varias técnicas o ser un bastante bueno, y eso se gana es con una maestría para poder entonces llevar a cabo un proceso terapéutico más profundo que el que pudiéramos hacer solo con la licenciatura. Bien, Carmen, dígame. Ahora, la pregunta sería, Carmen, ¿cuánto tiempo tiene con el terapeuta? Porque a veces tenemos que tomarnos algo de tiempo para poder descubrir cosas. Si ya ha pasado mucho tiempo, más de 3 meses, o quizás hasta 6 meses, sí no es conveniente que solo estén intercambiando información. No sabes cuánto tiempo tiene de estar con el terapeuta. Ah, no, entonces ya al año nosotros no deberíamos estar solo hablando. Ya al año la persona debería estar haciendo una serie de cosas. Es probable que hasta en el año, dependiendo de la terapia y del caso, porque claro, tampoco puedo decir, porque no sé cuál es el caso, dependiendo del tratamiento y del caso, pudiera ser que ya al año deberíamos estar resolviendo parte de la situación. Claro está, estoy hablando, estoy especulando porque no sé cuál es el caso. Yo personalmente les puedo decir con honestidad que los casos de abuso sexual muy probablemente nunca, nunca, nunca se borre de la psiquis de la persona. Lo que podemos hacer con la persona es que se vuelva más funcional de lo que ya es. O sea, más funcional. Recuerden que funcional significa que funciono en la sociedad, voy a trabajar, como, paseo, tengo una vida, tengo una relación, incluso probablemente de familia, etcétera. Funciono. De vez en cuando me pueden
afectar los traumas, de vez en cuando puedo tener un estrés postraumático, puedo tener ansiedad, ataques de pánico, pero no es una cosa habitual, me pueden ocurrir y yo puedo trabajar sobre esas cosas para que no se conviertan en un gran problema, pero la persona puede seguir funcionando. Eso es lo que nosotros queremos, porque difícilmente en abuso sexual lo logramos. Tampoco lo logramos mucho con el maltrato psicológico, donde no ha habido abuso sexual, pero sí golpes, gritos, falta de respeto. Muy difícilmente logramos, porque esos son como huellas casi imborrables que quedan en la psiquis humana. Ya depende también de la resiliencia del ser humano, depende de la capacidad analítica o la capacidad cerebral que tenga la persona. En este caso estamos hablando de las neurociencias, la capacidad que tenga la persona de romper con eso, como por ejemplo los ejemplos que hemos visto de personas que han sido, que tienen, por ejemplo, los políticos que han tenido, como por ejemplo Nelson Mandela, que estuvo muchos años preso, pero él luego sale con el ímpetu de seguir funcionando y seguir haciendo el bien a pesar del dolor que sufrió. Esos no son casos comunes, son casos de resiliencia profunda. Y en nuestra cultura, sobre todo en la cultura latina, a nosotros no nos impulsan la resiliencia. Por el contrario, nuestra cultura es la del bullying, la del maltrato, la de que solo porque tengas, por ejemplo, las cejas de una manera, ya te hacen bullying. He visto cómo en Twitter, en Instagram, entonces se burlan de una persona porque se pintó las cejas, por ejemplo. O sea, nosotros somos una cultura del bullying, del abuso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que una persona tenga la resiliencia si no se lo hemos enseñado? O al contrario, le robamos energías resilientes. Entonces, en algunos casos me ha tocado a mí, terapéuticamente hablando, básicamente volver a ayudar a la persona a recuperar su resiliencia. Básicamente me ha tocado ayudarla a volver a recuperar que ella es capaz, que ella tiene todas las posibilidades, porque ahí existen y ahí están, sea quien sea el ser humano, están todas las habilidades y todas las capacidades allí, pero que algo las ha bloqueado para que no exista. Entonces, ese trabajo terapéutico es muy largo y generalmente es hasta tedioso porque a la persona no le cabe en la cabeza lo exitoso que es. Vivimos una cultura tan terrible que a la persona no le cabe en la cabeza que es un ser exitoso. El famoso síndrome de Jonás. Y recuerdan bien ese, el relato bíblico de Jonás, ¿no? Que pues no quería ir a Nínive para hablar porque él tenía un defecto en la voz, creo que tenía algo que nosotros llamamos frenillo, o hablando en términos más científicos, tenía dificultades de lenguaje, y entonces él se negaba, le dijo a Dios que no quería ir a Nínive, y se escapa, y bueno, y termina, usted sabe, ¿no? Supuestamente es una ballena, aunque otros dicen que es un pez grande, no necesariamente una ballena, y pasa ahí 3 días, qué sé yo, hasta que la ballena lo pone en el mismo Nínive, que es una isla, y entonces él decide hablar, ¿no? Se le llama complejo de Jonás, o el problema este, porque en realidad él sí podía, a pesar de su defecto de voz, sí podía hablar, y sí tenía las palabras y la capacidad, pero él mismo se había auto destruido, y eso es muy común del ser humano, está muy en el cerebro primitivo, no ha logrado salir al cerebro o al mesocerebro, y mucho menos ha entrado en el neocórtex superior. Se queda ahí en el primitivo de que yo simplemente voy a funcionar, pero yo no sé. Y como el sistema educativo de nuestra cultura todavía es peor, sobre todo el panameño, que insiste en llamarte cuadro de honor o que tú no sirves, o ser antipático, entonces nosotros sí estamos frente a un problema terapéutico grave, porque nuestro paciente incluso viene con faltas de resiliencia profundas. Y nos cuesta aplicarle ya sea el mejor tratamiento terapéutico en un momento dado, o dedicarle toda la paciencia del mundo, porque muchas veces
pues ni ella misma se cree que es capaz. O sea, tenemos que romper eso también. Y eso, el cognitivo conductual ayuda mucho primero a romper, pero después tenemos que entrar en otras terapias, por ejemplo, la terapia del bienestar, que no está ahora mismo todavía reconocida dentro de las terapias, pero ya lleva muchos años de estar siendo trabajada científicamente para poder que llegue a ese nivel, que es esto mismo lo que acabo de decir, ayudar a la persona a reconocer sus múltiples habilidades. Es muy difícil, hago constar. Yo converso nada más con las personas, sin que sea terapéuticamente, y las personas se niegan a aceptar sus habilidades. Hay unas que obviamente nosotros le decimos que tienen muy alta autoestima porque sí dicen, yo soy, yo puedo, yo hago, pero ese precisamente es el individuo que todavía tiene más problemas que otros. Porque la persona que tiene la capacidad de hacer algo, la tiene. No necesita ni decirla ni reforzarla. Entonces nuestra cultura es o no la tienes, andas mal, no, y te dicen que no la tienes, o la tienes, no la reconoces que la tienes, ni actúas con eso, o eres de los que siempre está diciendo yo soy fuerte, yo puedo, yo etcétera, pero a la vez tu propio yo interno no te permite probar que sí lo eres. Entonces, terapéuticamente nosotros tenemos, digamos, un dilema muy grande cuando nos toca todos los casos que nos toquen, ya sea de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, eh, traumas causados por un accidente. Quizás hasta son los más sencillos, porque bueno, un accidente no se lo espera a nadie y le puede ocurrir a cualquiera, etcétera, ¿no? No lesiona tanto un accidente que te haya ocurrido, no lesiona tanto tu autoestima, como sí lo hace el abuso sexual, el abuso físico, el abuso psicológico, sí lesiona directamente tu yo. Mientras que si tuviste un accidente, pues no necesariamente era porque eras tú. O sea, el accidente lo tuvo todo el mundo que estuvo involucrado en el accidente y de paso estuviste allí. Te recuperas un poco más fácil porque no lesiona tu yo. Lastimosamente, eh, nos toca de todo en terapia. Entonces tenemos que saber, terapéuticamente hablando, cuáles serían las mejores condiciones para una persona. Esto no va a ser fácil. Así que tampoco sean aquí de que porque hagamos psicoterapia o clínica es que ya nosotros nos vamos a convertir, vamos a saberlo todo. Tenemos que experimentar, tenemos que pasar por malos momentos, nos tienen que pasar cosas, incluso errores y fallas. Esto no se aprende de la noche a la mañana, esto lleva tiempo, porque trabajar con seres humanos no es nada sencillo. Entonces, lo que sí les puedo pedir y les pediré siempre que hagan es que lean mucho, estudien mucho. Esta profesión requiere todos los días estar en la onda. A ustedes les va a tocar la ciberpsicología, que ya está. Todo lo que es terapia online, todo lo que ha afectado el mundo, el cambio de mucha gente, ojo, el cambio de mucha gente, no, eh, no cibernética, a la gente que ahora tiene que vivir la tecnología, como a los nativos tecnológicos que les afecta el hecho de que todavía hay un mundo o gente en un mundo que no era tecnológico. Y dentro de esa tecnología, que siempre va a haber nuevas tecnologías. De hecho, ahorita se está trabajando en los cyborg, es decir, en los individuos, personas, robots, tipo la robótica, pero robótica con comportamiento humano. Y para allá vamos. Entonces, todas esas cosas nos va a tocar porque mucha gente va a perder los empleos cuando comiencen a llegar los famosos robots que reemplacen, como ya se hizo en otras etapas de la vida del ser humano, que hubo reemplazos de la mano de obra. Pero por una cosa muy ilógica que vive el ser humano es que no se adapta o no se prepara. La psicología del bienestar, una de las cosas que más trata de reforzar en el ser humano es que aprenda a vivir con y sin.
que aprenda a surfear la vida tal cual como te llegue. Pero a nosotros nos han educado de una manera de que usted tiene que lograr ciertas cosas, ir en un orden. Si usted no logra esas cosas o en ese orden, usted es un fracasado. Así te hacen ver. Entonces, no es así, no es así. El mundo es cambiante. Eh, Tienes que adaptarte, tienes que entender. Por eso pasó todo lo que pasó con la pandemia, porque la gente no entendió. Obvio, nuestra cultura no había vivido pandemias, pero tenías que estar preparado para que si ocurre, aunque no sepas qué es pandemia, tenías que estar preparado para el fracaso, para el dolor, para la ansiedad, para el miedo. Dígame en dónde a nosotros nos enseñan a prepararnos para la ansiedad, el miedo, el dolor y el fracaso. A ver, ¿en dónde? ¿Hay algún lugar? A veces ni en la familia. A ver, jóvenes, comenten, que estoy hablando mucho yo. A ver, ¿sí? ¿No? ¿A dónde? ¿Me estás escuchando? De repente estoy hablando solita. ¿Habrá algún lugar donde nos enseñen a entender el fracaso? ¿O que tenemos derecho a fracasar? Claro, claro. Es que eso que acabas de decir es el éxito de la vida. El éxito de la vida es entender que andas eh, en una tablita de surf, como siempre digo, y que a veces estás arriba de la tablita, a veces te caes, y bueno,
¿Qué haces cuando te caes? ¿Qué haces? Nada, te quedas ahí, buscas ayuda, gritas, qué sé yo, y hasta que puedas te vuelves a subir de nuevo a la tabla y sigues surfeando. Es decir, la vida es eso. Pero eso no nos lo enseñan. Nos dicen una serie de cosas y nosotros, claro, chiquitos, dependiendo de la familia o de la escuela, seguimos esas reglas. Entonces, es al revés. En nuestra casa nos deberían enseñar a ser libres. O sea, no, con esto yo no estoy diciendo que no haya límites, que tengamos que poner eh, lo que llamamos disciplina positiva, porque el niño se puede hacer daño, claro está. Estamos hablando de que la mayor parte de las cosas deberían ser en libertad. Si quiero pintar, si quiero oír música, si quiero hacer otras cosas, además, porque la escuela tradicional, acá nos ponen ir a la escuela todos los días, un horario específico, una ropa específica y hasta nos quieren poner el pelo específico. Eso es borrar quién eres. Con uniformarte, con uniforme, con cabellos, con horarios, es borrarte quién eres. Entonces, lastimosamente, se busca con eso algún tipo de control y se entiende que deba haber algún tipo de control. Por ejemplo, un uniforme está bien, pero tampoco tiene que ser un uniforme tan complejo ni tampoco tan uniformantes. Puede ser algo que decida que es que tú eres un alumno de tal escuela o eres un alumno escolar, pero no necesariamente que te ponga igual a los demás. Puede haber alguna diversidad, alguna diferencia. Lo mismo que pasa con la diversidad sexual, lo mismo que pasa con la diversidad de pieles, de cabellos. O sea, ¿cómo se quiere normalizar un cabello cuando todos tenemos cabellos diferentes? O sea, es a eso por un lado. Por otro lado, también está los éxitos. Se miden los éxitos con respecto al dinero o a los títulos universitarios, pero más con el dinero. O por ejemplo, ya cuando las personas logran, por ejemplo, ser artistas. Entonces vemos a los artistas que son personas que logran ser reconocidos, son artistas, pero están llenos de traumas y llenos de problemas. Me ha parecido muy bueno lo que, para ejemplificar lo que ha pasado, por ejemplo, con Shakira, que es una persona súper profesional, que ha ganado mucho dinero, que canta muy lindo y que lo sigue haciendo. Y buscando su propia resiliencia, sigue utilizando la música como una forma de salir de su dolor. Pero tiene dolor y tuvo una relación mala, porque era obvio que se había equivocado, pero ¿quién le va a decir a la gente, no te cases con fulano? Es un error. Generalmente las personas tienen que ver por ellas mismas su error. Sin embargo, si tuviéramos resiliencia, capacidad de manejo de las emociones, pudiéramos descubrir desde bastante temprano con quién nosotros estamos haciendo vínculos afectivos, que generalmente no son saludables. Y también tengo que decir, dolorosamente, que difícilmente encontramos ese ser humano romántico que nos han enseñado que nos complementa y que es la pareja y el match y todo eso, porque eso también es una mentira. No es cierto, no existe nadie que nos complemente. Todos somos seres diferentes. ¿No? La cultura ha decidido que tenemos que hacer familias y que ese núcleo familiar es el que constituye el núcleo social. Sin embargo, también han querido imponer cómo tiene que ser esa familia, que es un papá, una mamá y unos hijos, cuando en realidad las familias son diversas, familias solas, donde solamente hay una mamá o un solo papá, o estás con la tía, o estás solamente con tus hermanos o hermanas. O de ahí vienen entonces, porque no son solamente esos, dentro de ellos también vienen los que son monoparentales, donde son dos papás o dos mamás o qué sé yo. Entonces, nuestra cultura tiene una serie de líneas, una serie de normas que afectan la psiquis. Entonces, en psicoterapia
nos toca mucho trabajo porque la psicoterapia se supone que es para ayudarte a ser más funcional que funcional, porque la gente viene funcional, ya está funcionando. Salvo en los casos donde sí venga que ya no está, por ejemplo, casos terapéuticos donde hay que intervenir incluso psiquiátricamente o poner en una institución porque la persona ya es un peligro para sí mismo o para los demás. Pero la mayoría viene funcional para que tú lo vuelvas un poco o lo ayudes a ser un poco más funcional, que no sea un tema traumático profundo y que te afecte. Hasta allí pudiera ser maravilloso hacerlo, pero las personas vienen con todas esas otras idiosincrasias. Nosotros podemos encontrarnos con pacientes homofóbicos, con pacientes que se odian a sí mismos, por precisamente o por ser homosexuales o por tener alguna otra conducta, etcétera. Entonces, la terapia, la psicoterapia es un tema muy serio y no le recomiendo a todo el mundo que quiera ser terapeuta o psicoterapeuta profundo, porque incluso eres tú mismo quien tiene que tener bien puestos los pies sobre la tierra y tienes que tener estabilidad emocional para poder dársela a otro. Si no, te vas a envolver también en los sufrimientos, tristezas, dolores y traumas que traen tus pacientes. Todos debemos saber cuál es nuestro límite. Cuando yo trabajaba en la policía, mi límite llegó en el 2008 cuando dije hasta aquí, no más de violencia doméstica. Estaba harta de atender personas que vivían, o sea, solamente cambiaban los nombres cuando hacía las denuncias, porque todo lo que decían era lo mismo. Me golpea, me pega, me grita, me viola, me hace todo el tiempo. Y todavía si usted se va a hacer alguna práctica a las policías, eso es lo que va a haber. Violencia doméstica, el delito número 1 de este país. Compite con el de delitos sexuales. Y todavía nos preguntamos por qué tenemos una sociedad tan perversa, tan mala, porque tenemos un país lleno de plata con todos los problemas del mundo. Porque de 5 casas en nuestro país, 3 viven violencia doméstica. Y la gente no reconoce que la vive. Hablamos todos los días, conversamos todos los días con la gente no reconoce que vive dentro de su casa violencia doméstica, que se abusan entre parejas, que abusan a sus hijos, que los maltratan y que dicen que simplemente le están dando disciplina, que a los niños hay que darle de vez en cuando su par de golpes. Así, porque a mí me dieron y yo ya estoy aquí. Y cuando dicen estoy aquí, la gente piensa que es que cuando está diciendo que estoy aquí es porque estoy bien. No, está lleno de traumas y lleno de problemas que ni él mismo reconoce que los tiene. Entonces, eh, la, el problema más grande de un psicoterapeuta es primero cuidarse a sí mismo, su salud mental. Y estar claro que tengo salud mental para enfrentar todos los problemas que trae la sociedad allá afuera. Para atender a un pedófilo, para atender a un abusado sexual por un pedófilo, hay que tener entereza para las víctimas de trata de personas. A mí me costó un mundo. Todavía siento como que me pasa como una línea por la espalda cada vez que recuerdo la primera persona que yo atendí de trata de personas. Es el delito más asqueroso que puede haber sobre el planeta Tierra. Y ustedes dirán, no, el más asqueroso es el abuso de un pedófilo a un niño. Puede que estén en la misma categoría, pero la verdad, honestamente, los que hemos estado involucrados viendo cómo tratan a las víctimas de trata de personas, no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero es el delito más asqueroso que he visto en mi vida. Esas personas son objeto de abuso continuo a diario. A esas personas las ponen a tener sexo con cualquier persona y cualquier psicópata loco que quiera hacer con ellas lo que les dé la gana. E incluso las matan. Es un delito asqueroso, es una de las peores cosas, las lacras más grandes que puede tener la humanidad. Entonces, necesitas tener mucha entereza moral, emocional, para atender eso, para poder darle esperanza, para poder darle a la otra persona herramientas para que pueda no solo ser funcional,
sino ser funcional plus. Porque funcional anda todo el mundo por ahí, casi todos andamos funcional, pero funcional real, funcional equilibrado, eso lo busca la psicoterapia. Y obviamente va a costar, psicoterapéuticamente hablando, y por eso se los digo, tiene que prepararse, necesita preparación profunda, experiencia, trabajo, lectura, necesita práctica para que usted realmente pueda hacer este trabajo. No es recomendable para todo el mundo. No por decir que sea más sencillo, pero por ejemplo, trabajar para las escuelas es mucho más saludable. Aunque ahí haya también bastante problemas, pues es más saludable. Pero trabajar, por ejemplo, dentro de las policías es terrible. Trabajar como clínico terapéutico, salvo que nada más escojas a ciertos pacientes, es difícil. Así que hay que tener, por ejemplo, trabajar para una empresa, para seleccionar personal, para producción laboral, para clima laboral, puede ser menos estresante. Entonces hay que buscar en donde yo pueda realmente sentirme útil y saber cuándo tengo que salir huyendo. Por ejemplo, como les decía, la violencia doméstica me hizo salir huyendo, porque llega un momento, es que es incomodísimo, que uno ya quiere, cuando uno piensa así, que ya quiere agarrar a la víctima y le dice, ¿por qué tú te dejas vivir así? Ya hasta ahí tú puedes ser terapeuta, porque ya tu mente te está diciendo que ya no aguantas, ya no soportas, que te digan todos los días soy víctima de esto, de esto, de esto, de esto, y que la persona no reaccione, porque en verdad eso es lo que pasa, que no reacciona. Entonces uno tiene que entender, me costó varios años entender que la persona realmente no reacciona, que es víctima de violencia. La persona asume que eso es parte de su vida. Es más, hay gente que lo dice tranquilamente, por ciento, dos personas siempre se van a estar peleando. Es normal que se peleen. Es normal darle un par de golpes a los niños, pues si se portan mal hay que pegarle. Hay que golpearlo. Y ya no normalizan la violencia. Entonces, con esas personas es muy difícil, porque esa persona ni siquiera acepta, ni entiende, ni sabe que él tiene una leve psicopatía o una tolerancia muy grande a la violencia, a la frustración y al dolor. Yo tuve pacientes, esto es algo difícil de hablarlo, pero yo tuve una paciente en una ocasión, no paciente propiamente dicho clínico, sino en, en, en la policía, que le metieron 15 puñaladas. Yo no sé cómo logró sobrevivir, ¿no? No lo sé, porque a mí me tocó tomarle fotos. Y yo le tomé foto a todas esas heridas. Y esa persona regresó con su victimario. Entonces uno queda en shock. Uno no puede imaginarse cómo alguien que me pudo haber matado, porque el delito ya no fue violencia doméstica, sino intento de homicidio. Y cuando el tipo salió de la cárcel, se fue directo con ella y ella lo recibió. Yo estaba impactada cuando me enteré. Yo decía, no puede ser. Hasta que pues he estudiado tanto psicología y he comprendido que las personas pueden estar presas de ellas mismas. Tú mismo, incluso creer que eso es lo que te mereces. Así que imagínese, terapia propiamente dicho significa que la persona viene a buscar ayuda porque cree que la necesita. Y yo se la voy a dar en la medida que pueda entenderla. De menos, usted no puede atender a nadie ni darle terapia a nadie que no venga a buscar ayuda y que entienda que la necesita. Todo ese resto de personas que a usted se le muerde la lengua diciéndole que tienes que buscar ayuda y la persona no va ni entiende, usted no puede hacer nada. Ahí tenemos que estar todos claritos que usted no puede hacer nada. Eso está claro hasta ahí. A ver. ¿Y qué me comentan de eso? A ver.
Es así, lo han visto ustedes así. Dime, Dailin. Sí, tú has tocado un tema que es preocupante porque yo asumía que a estas alturas de nuestra vida, psicoevolutivamente hablando, ya nosotros debíamos erradicar la violencia como parte de nuestra vida. O sea, que el ser humano evolutivamente se supone que debió haber ido soltando formas violentas de lograr objetivos. Pero la verdad es que no lo hemos hecho. La verdad no. Solo hemos sofisticado o cambiado algunas formas, no iguales como cuando se, se declaraban en guerras y hacían una serie de cosas, no iguales, pero igual seguimos con cierto nivel de violencia más sofisticada realmente. Es hasta ahí. Dime, Cristian. Y fíjate, ajá, perdón, dime, Cristian, iba a decir algo más. Esa última frase es la más fuerte y la que más me preocupa, Cristian. Más de lo que queremos admitir. De 5 casas, 3 casas viven violencia doméstica. Y yo no sé las otras dos. Porque la verdad, las personas han normalizado la violencia como algo, pues, ya vivimos así, pues, ya tenemos que, yo veo parejas que incluso se faltan el respeto continuamente, entre ellas a diario, y esa es su rutina. Ellas no se fijan en lo que se están diciendo, ni el ejemplo que le están dando a sus hijos, y por eso, o sea, aquí en Panamá en 1995 yo estuve involucrada cuando se hizo la ley de violencia doméstica con el fin de erradicar el problema, buscando soluciones también de tipo jurídica, pero también de tipo de prevención primaria, secundaria, pero no se hicieron.
Hoy día todavía siguen siendo jurídicas nada más y la jurídica no ha resuelto el problema. Porque esto tiene que ser una cosa más profunda. Como bien lo decías, Cristian, la persona ha normalizado, y no solamente son las mujeres, también son los hombres, también, que viven esa hostilidad dentro de con la tóxica, por ejemplo, que así le llaman. Ahora le pusieron ese nombre, la tóxica. Y sin embargo siguen allí en ese vínculo, eh, haciendo como que no hay otra forma. Yo lo que pienso, terapéuticamente hablando, yo lo que pienso es que las personas no se han descubierto quiénes son, qué quieren, a dónde van y cuál es su habilidad y sus capacidades. Porque cuando uno se descubre en todo lo ancho que uno es, la capacidad que uno se dedica a eso. Y lo demás es secundario. Porque no hay ninguna obligación de casarse, no hay ninguna obligación de tener hijos. O de tener hijos y no necesariamente de hacer un hogar, una familia tradicional, que muchas veces nada más es una fachada. Que te es que allá está fulano que tienen 40 años juntos y han hecho un hogar y todo ha sido un dolor, una tristeza, eh, infidelidad por doquier, qué sé yo. Yo he atendido muchos casos de mujeres infectadas de enfermedades de transmisión sexual por sus esposos. Yo creo que lo último que uno le pudiera admitir a un individuo es que te enferme, pero también lo último que le puedes admitir a un individuo es que venga de noche a cierta hora y te viole, porque tú eres su pareja. Pues yo tuve varias pacientes violadas continuamente, que incluso quedaban sangrando como una violación cualquiera. Entonces, terapéuticamente hablando, nosotros tenemos que tener claro que solo podemos dar eso, una terapia, un concepto terapéutico, cualquiera que sea de los que conozcamos, si la persona quiere someterse a la terapia. De menos, no hay manera, porque la persona no está convencida de que está mal. Y para que nosotros lleguemos a ese nivel de pensar positivamente, de encontrarnos a nosotros mismos y de trabajar sobre nuestras habilidades, capacidades y talentos, todavía falta un gran trabajo de la psicología del bienestar que no se ha terminado de hacer, que surgió, nació, pero todavía no se ha terminado de hacer. Todavía hay muchos libros que escribir, mucho video que hacer, mucho analizar para poder que llegue ese proceso terapéutico que ayude a las personas a descubrirse, a analizarse, y a que dejen de criar a las personas de esta manera, como nos han criado en América Latina, con el síndrome de Jonás. Porque todas las personas somos extraordinarias, fabulosas, inteligentes, todas. Pero yo cuando estoy en terapia y yo trabajo con las personas sobre la grandiosidad de la persona, ni la misma persona acepta que lo es. Tiene una pared trabajada a punto de esfuerzo, de años, de familia, de cultura, que le impide verse. Le pongo ante el espejo y aun cuando se vea su cara en el espejo con la terapia del espejo, que es una terapia que me encanta, terapia de verse todos los días al espejo y hablarse positivamente, ahí no se permite, la terapia no permite. Esto es un poco de lo cognitivo conductual, que tú te hables negativamente, ahí es positivo. Y en esa terapia la gente no logra ver a ese individuo que está enfrente de él, que es un ser exitoso, fabuloso y extraordinario. Porque nuestra cultura, desde abajo, de toda la vida, ha mermado, ha conspirado para que no te sientas así. Porque nuestra cultura también golpea al que se siente exitoso. Apenas alguien de nuestro círculo logra cosas o es un poquito exitoso, le damos latigazos. Por donde sea, le encontramos un defecto. Pero es que se ganó el gordito. Sí, pero ella es fea. Ella es gorda. Ella no va a ser feliz con esa plata. ¿Sí o no? ¿Sí o no somos así? Toca mucho trabajo.
para convertirte en un ser que aprecie también a los otros. Pero para poder apreciar a los otros, te tienes que apreciar tú. Es la única manera, la única solución para no estar viendo los defectos de otros es no ver los tuyos y aprender a vivir contigo mismo, con tus capacidades y con tus defectos. Saberlos administrar, que los defectos no suban mucho, que las habilidades sí los puedan ir controlando aunque ellos estén allí, porque hay que tener un balance, ¿no? Pero es la única manera, porque si no, en nuestra cultura ser grandioso es peligroso y por eso es que no queremos ser grandiosos. Sabemos que lo somos, pero no le tenemos un terror a que el otro, entonces, cuando me vea exitoso, conspire contra mi éxito, porque sí conspiran, sí. Cuando usted está exitoso, sí hacen lo que sea. Te buscan lo que sea con tal de que no seas tan, o sea, tan feliz, tan bonito, tan exitoso y que consigas. No puede ser. No, no puede ser. Algo en mí, dentro de mí, me dice que no. Entonces yo tengo que trabajar con eso. El terapeuta es el primero que tiene que trabajar con eso para que eso se deshaga dentro de ti. Para que tú sí veas al exitoso que hay ahí dentro de tu paciente para poder que se lo puedas sacar. Es la única manera. Así que este trabajo primero terapéutico es con nosotros. Al primero que hay que darle la terapia intensiva del síndrome de Jonás es a nosotros. Porque sí, todos somos extraordinarios, capaces y exitosos. Y no importa que lo seas y sé exitoso, a pesar de tu mamá. Porque hasta las mamás conspiran contra nuestro éxito, en muchos casos. Porque cuando nuestra mamá no conspira contra nuestro éxito y nos ayuda a ser exitosos, somos más rápidamente exitosos. Cuando nuestra mamá o papá o un tutor que nos ama nos da todo lo que sea para que nos convirtamos en exitosos, lo somos. Porque ya la primera persona que debía impulsarme a hacerlo lo hizo, estamos bien, lo logramos. O por lo menos la vida es más fácil así. El tema en terapia es que nosotros nos encontramos con que hasta el propio padre, la propia madre o la familia conspira contra el éxito de la persona. Desde el abuso psicológico, verbal, físico o sexual, o desde el simple hecho de no quererme. De que nací porque, bueno, pues ya tenía que nacer, pero no porque me quería. Y yo lo siento, porque todos lo sienten. Yo debo decirles de un caso extraordinario que me afectó muchísimo, porque yo misma no estaba tan segura de ese daño que hace el hueco del que no te quiera. Eso es muy freudiano, pero Freud ahí tenía razón, toda la razón del mundo. A mí me pidieron atender a un chico que estaba con problemas de drogas. Era el hijo adoptado de dos médicos, personas exitosas. Una casa hermosísima, yo lo tuve que atender en su propia casa, etcétera. Y este chico no levantaba cabeza. Y él tenía dos hermanos más que también habían sido adoptados. Y los otros dos estaban bastante bien. Estaban estudiando, pero este chico, para la droga, le costaba muchísimo. Obvio, quiero decirles que uno de los parientes de los médicos le había dado la droga. Desafortunadamente, eso también es un problema de que nosotros en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro desarrollo psicosocial, en un momento determinado alguien interrumpa ese desarrollo con, ya sea con drogas o con abuso, que es lo que pasa también con la pedofilia y el abuso sexual muy temprano, porque el niño está en su proceso de desarrollo psicosexual, que Freud decía, todos estamos en desarrollo psicosexual y tú no puedes interrumpir ese desarrollo con un abuso. Entonces, a este chico muy joven, 13, 14 años, le dan droga, así que obviamente, pues además de traer todos sus problemas psicológicos, tiene el proveedor en casa. Lo llevaron a todos estos lugares para control de drogas y bueno, costó mucho.
La mamá, entonces, la mamá adoptiva me cuenta que ella lo fue a recoger. Ella había pedido pues que le avisaran cuando había un bebé chiquito para adoptar. Así que a ella le avisaron del hospital donde había hecho esta declaración que había un bebé, pero que el bebé no lo tenían ahí en el hospital, sino que lo tenía la Cruz Roja. Que si quería irse directamente hasta la Cruz Roja para que viera al bebé, esto estoy hablando de otros tiempos porque ahora ya sí hay controles con el CENIAF y dónde están los niños y cómo se hace todo ese proceso, que nosotros los psicólogos forenses tenemos que hacer el proceso, eh, hacer las evaluaciones de los padres para poder que le den los niños. Estoy hablando de casi 20 años atrás. Entonces ella se fue a la Cruz Roja donde habían recién rescatado al bebé. Así que ella lo vio de primera instancia. Y la primera instancia, lo terrible que ella vio fue que el niño estaba incluso con una infección en su área anal porque el pañal no se lo cambiaba, se le quedó ahí porque venía, pues, obviamente de una persona que lo había abandonado, que quién sabe, ella todavía no sabe si era también alguien drogadito, quién sabe, pero que abandonó al bebé, lo tiró y el bebé estaba así, obviamente. Entonces ella lo en teoría, todo el mundo piensa que si tú recoges a alguien, le das amor, le das compañía, le das todo, pues él debe recuperarse. Digamos que lo hizo más o menos. Pero cuando yo atiendo al muchacho, yo no le captaba en la mirada, porque la mirada era vaga y vacía. Y eso no puede ser. Esto no, podría ser un efecto de las drogas, sí, pero mi instinto me decía que era más que el efecto de las drogas, porque estaba tan vacío la mirada. Entonces, ya con el tiempo de hablarle, de ver, es ese hueco que básicamente él tiene de haber sido abandonado por la persona que se supone que te debió haber dado amor, aún a pesar de que hayan tratado de llenarte el hueco. Así es. Entonces, obviamente, ese trauma se tiene que llenar o más bien desviar con algo. La droga lo desvía. La droga te hace no pensar en ese dolor. Así que obviamente es lo más fácil y lo más rápido de usar. Si le quitas la droga, lo vas a hacer volver a recordar. Eso es exactamente lo que pasa con la depresión. Nosotros decimos que la depresión es mala, pero la depresión hace que la persona no piense en su dolor. Cuando nosotros sacamos a la persona de la depresión, es el pico más peligroso. Ahí tenemos que estar al día, porque es cuando la persona siente más el dolor y puede suicidarse. Entonces, este trabajo es terapéutico, es muy serio, requiere mucho trabajo. A ese muchacho hubo que darle mucho esfuerzo. Es más, tuve que ponerlo con otro terapeuta, más de jóvenes, más de ese mundo del abuso de las drogas, para poder que él levantara cabeza, porque él tenía la cabeza hundida en el dolor, hasta que pudiera hacerle un poquito de entendimiento de que él no es culpable de que la persona que lo engendró pudiera haber sido gente con muchas complicaciones, que él tuvo la fortuna de que lo adoptara. Pero esa pieza de me abandonaron y yo tuve la fortuna, esa pieza del rompecabezas es la más difícil de todas. Es un trabajo terapéutico profundo. Entonces, tenemos que aprender primero a curarnos nosotros mismos, a buscar ayuda profesional si no lo hemos hecho, para poder dárselo a otros. Y va a depender entonces, obviamente, de cuáles sean las terapias que nos convenga hacer. Psicoanálisis, aunque sigan llamándolo pseudociencia, hay mucha gente que le sirve el psicoanálisis cognitivo-conductual, hay mucha gente que necesita lo cognitivo-conductual es muy grande, tiene muchas aristas para aplicarlas en diferentes tipos de cosas, en diferentes tipos de trauma. O cualquiera de estas otras
eh, por ejemplo, la hipnosis terapéutica no en sí mismo es una terapia a seguir, pero es una técnica que se puede utilizar. Yo he hecho hipnosis terapéutica y he visto curarse personas con hipnosis terapéutica, pero no todo el mundo se puede hipnotizar. Entonces va a depender de tu paciente. Eso es lo que quisiera que quedara más clarito, porque también, pues como les dije, nos informaron de que no podíamos extender la hora de clase sincrónica mucho, así que más o menos quedamos así, pero yo sí quisiera que ustedes, a raíz de lo que hemos hablado hoy, y más sus lecturas, eh, llevaran hacia el catálogo de preguntas estas cosas y otras preguntas que quisieran hacerse. El catálogo lleva 15, pero usted puede hacer más de 15. Recuerden que tiene que ser con sus palabras. Va a ser pasada por el Turnitin, así que tienen que ser con sus palabras. Es la pregunta contestada, obviamente de los libros que ustedes o de otros autores que ustedes vayan a buscar, además de lo que ya se le dio, pero con sus palabras y poner la bibliografía. Y ya deben estar haciéndolo porque esta primera tarea es para el 15 de abril. Y mínimo 5 días antes deben estar enviados los borradores para su revisión. Eso ya lo han hecho conmigo, ya saben cómo eso funciona, así que no es tan complicado. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? A ver, ¿no? Me siento así como hablando solita. Cuéntenme. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces dejo la clase hasta aquí y espero sus preguntas entonces, tanto en el catálogo como cualquier otra pregunta que usted tenga a bien hacerme después de pues, lo que hemos conversado hoy. Bueno, buena tarde a todos. Saludos.